Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta de congresistas republicanos de Estados Unidos para aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas por personas migrantes. Recuerda que las y los mexicanos que viven en ese país ya pagan impuestos, tengan o no tengan documentos. Esa iniciativa fue aprobada por la Comisión de Medios y Arbitrio y pasó a la Cámara de Representantes en Estados Unidos para su discusión. Fue detenida la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina G., acusada de encubrir evidencia del caso Ayotzinapa. La investigación indica que la exfuncionaria sería presunta responsable de ocultar videos sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. Avanza la marea verde. Tabasco se convierte en la entidad número 24 en despenalizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Esta medida representa un avance en materia de derechos reproductivos de las mujeres en México. En el mundo, decreta Uruguay 3 días de luto por el fallecimiento del expresidente Pepe Mujica, uno de los principales líderes de la izquierda en Latinoamérica. En el Parlamento de Uruguay se instaló una capilla a la que han acudido miles de personas para darle el último adiós. Y en la cultura se presenta este sábado 17 de mayo el cuarteto de Herlin Riley en la Sala Roberto Cantoral a las 8:30 de la noche. Es parte de las actividades del New York Jazz All Stars, que desde hace 14 años promueve la enseñanza del jazz en México. Soy el cantante. Son imágenes de las mejores ferias medievales en Portugal. Festejos habituales en primavera y verano, especialmente en los meses que están pasando ahora. Se celebran al menos 45 ferias medievales en todo el país. Así impulsan el turismo y la economía local, generan empleos y también una buena cantidad de ingresos. Eventos que suelen movilizar a las comunidades, que a menudo incorporan este espíritu festivo, decorando también sus casas, vistiéndose así como personajes, sus favoritos, y crean un ambiente de la época. Por supuesto, las calles, los balcones se adornan con banderas y estandartes. Es un ambiente de fiesta que se complementa con antorchas, hogueras, trofeos de caza. Toda la gente está feliz en las calles, comiendo, disfrutando. Y bueno, también parte de este festejo son algunos instrumentos de tortura comunes en la Edad Media. Y bueno, esto no tiene nada que ver con el momento de estar a gusto, disfrutar en familia, comer barbacoa, bebidas, amigos, un buen ambiente el que se vive en el Santarém Medieval Fest en Portugal. ¿Cómo está? Buenos días, Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Jueves 15 de mayo, bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Aprovechamos esta mañana, es temprano todavía. Esperemos que sean muy festejados, queridos, apapachados y abrazados nuestros maestros. Más de 2 millones de maestras y maestros que hay en nuestro país y todos aquellos que alguna vez han hecho esta función. Así es, Guadalupe, y aunque decías tú es muy temprano, pero si alguien nos ve desde muy temprano son ellas, las maestras y los maestros, y por supuesto felicidades en su día. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Hoy les dedicamos nuestro programa a ellas y a ellos que nos han guiado a lo largo de la vida. Y también Jimena Raya y Lía Vadillo estarán con nosotros en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos y vernos en redes sociales. Y por supuesto les recordamos que nos pueden seguir escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. A quienes ya nos siguen desde aquí les saludamos. Aparece un código QR en la pantalla. Les invitamos a que lo puedan escanear. Les lleva directamente a nuestra página. Y también compártanos sus opiniones, sus comentarios, sus felicitaciones a los maestros. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que Estados Unidos no puede utilizar la designación de narcoterroristas para grupos criminales en México como pretexto para intervenir en nuestro país. Esto después de que el Departamento de Justicia denunciara por narcoterrorismo a Pedro Insunza Noriega
y Pedro Insunza Coronel, presuntos integrantes del cártel de los Beltrán Leiva. Esto lo hicieron en la Corte Federal de San Diego, en California. Que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no. Por eso modificamos la Constitución y por eso la ley que en su momento cambió el presidente López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que fue en 2020, en el sexenio del presidente López Obrador, cuando se reformó la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agencias extranjeras como la DEA y la CIA en nuestro país. También exigió a Estados Unidos explicar el traslado de 17 familiares de Ovidio Guzmán López y esclarecer si hubo algún acuerdo con el narcotraficante mexicano. Hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo. Tienen que informar y tienen que explicarle pues al pueblo de Estados Unidos también cómo es que si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen. Y a México, obviamente. Vamos ahora con el caso Ayotzinapa, y es que las autoridades realizaron una detención más que está relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, esto que ocurrió en septiembre de 2014. En esta ocasión fue la magistrada en retiro, Lambertina Galeana. Axel Meneses nos cuenta. Agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín. En un informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, se le señala de ordenar la destrucción de videos de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes. Las videograbaciones captadas por las 6 cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia de Iguala podrían haber registrado el momento en que policías preventivos de Iguala e integrantes del cártel Guerreros Unido interceptaron un autobús de pasajeros en el que viajaban los alumnos. En su momento, Lambertina Galeana argumentó que eliminó dichos videos porque las imágenes no eran claras por problemas técnicos. Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos señalaron desde hace varios años la responsabilidad de la ex magistrada por la destrucción de pruebas que pudieron servir en la investigación. El operativo de su detención fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, junto con Defensa Marina y Guardia Nacional, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada de personas y en contra de la Administración de Justicia cometido por servidor público. 11 Noticias, Axel Meneses. Vámonos con otros asuntos. Miren, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada va a enviar una iniciativa de reforma al Código Penal de la capital para sancionar a quienes suministren sustancias tóxicas a otras personas sin su consentimiento. Esto luego de que la Fiscalía Capitalina reportara que 68 personas ya presentaron denuncias por haber sido pinchadas durante sus viajes en el metro, en el Metrobús y otros sistemas de transporte público. Por estos pinchazos, Tres personas ya han sido detenidas. Son las primeras, una de las cuales ya fue vinculada a proceso porque tenía una orden de aprehensión previa por robo agravado. El día de mañana vamos a presentar una iniciativa de ley para incorporar justamente al Código Penal como un delito la administración de una sustancia de manera oculta o mediante engaños
y que tenga como resultado justamente alguna reacción ante las personas. Esta iniciativa prevé poner una pena de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. En tanto, la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, detalló que con la aprobación de esta reforma las sanciones aumentarán en un 50% en ciertas situaciones, incluyendo si el delito se comete en el transporte público. Una de ellas, cuando la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica o psicotrópica o tenga efectos que alteren el estado de conciencia, cuando la sustancia ponga en peligro la vida o la salud de la víctima, cuando la víctima sea menor de edad, tenga discapacidad o sea una adulta mayor, cuando el acto se cometa en medios de transporte públicos, como lo hemos estado viendo. Vamos con asuntos relacionados con Estados Unidos, y es que luego de que legisladores republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un plan fiscal en el que se incluye un impuesto del 5% al envío de remesas a personas en el extranjero, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó esta iniciativa. No, eso no. A ver, ¿cómo van a grabar? Si ya pagan impuestos los mexicanos allá. Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos. Tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban las remesas. La presidenta leyó un comunicado del Senado de la República, avalado y firmado por coordinadores parlamentarios de todos los partidos. En ese documento, legisladoras y legisladores califican esta medida como discriminatoria y señalan que sería una doble tributación injusta, pues todas las personas trabajadoras en el vecino país, más allá de su estatus migratorio, ya pagan impuestos. Ahí todos dijeron no, a ver, eso no. No estamos de acuerdo en esta injusticia que es discriminatoria. O sea, hay otras cosas en la defensa de los mexicanos, y qué bueno que hay. Estos partidos dijeron, no, pues sí firmamos, porque fue bajo iniciativa de Morena en el Senado. Por lo pronto, allá en Estados Unidos, el Comité de Medios ya aprobó el gravamen y el siguiente paso es que se ha discutido en el Pleno de la Cámara de Representantes y, de ser aprobado, llegará al Senado de la Unión Americana. Y es que miren, para defender a nuestros connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos, una comisión de legisladores va a viajar a ese país para apoyar a las y los mexicanos que están en estas circunstancias y, por supuesto, cabildear este rechazo al impuesto que se les pretende imponer a las remesas que envían a sus familias acá en México, como nos cuenta Armando Gama. Que se escuche la voz de nuestro país. Y yo creo que nuestro país está en posición de hablar no nada más por nuestros migrantes, sino por todos los migrantes del mundo. La defensa de las y los paisanos migrantes recaerá también en una comisión plural de legisladores que se ha propuesto viajar a Washington para rechazar la propuesta de congresistas estadounidenses de gravar con un impuesto del 5% el envío de remesas. Que pudiésemos asistir, comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno incluso de la Cámara de Representantes. Con la propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Adán Augusto López, coincidieron todas las fracciones parlamentarias que consideraron la imposición de gravámenes a las remesas como injusta, discriminatoria y violatoria a los derechos humanos. Una medida unilateral, autoritaria e injustificada. Injustificada porque afectará el bolsillo de miles de mexicanos que residen en Estados Unidos. El hecho de que se grave a las remesas a los migrantes constituye un acto de discriminación sin precedente en la historia norteamericana, sin precedente. En un país construido precisamente por las migraciones. Sí conviene que hagamos todo el esfuerzo de salir unidos de este pronunciamiento aquí en la Cámara de Senadores, aquí en esta permanente, el Poder Legislativo como un puño junto con el Ejecutivo, y defendamos este
abuso que quieren hacer. Además de afectar a los migrantes, advirtieron las y los legisladores, el impuesto a las remesas también golpearía a la economía estadounidense. El impuesto propuesto es caro de recaudar y además reducirá drásticamente el flujo de remesas enviadas por los cauces formales del sistema financiero. Nos parece injusto porque, como ya se ha dicho, pues ellos ya tributan, pero además ellos no tienen acceso a la seguridad social en ese país donde también contribuyen a la riqueza. Alzamos la voz con firmeza, con mucho respeto a la soberanía de nuestros pares legisladores, pero lo hago en defensa del esfuerzo de las y los migrantes mexicanos. En el seno de la permanente, senadores y diputados refirieron que alrededor de 7.5 millones de trabajadores en Estados Unidos, es decir, el 5%, son de origen mexicano, independientemente de su estatus migratorio. También detallaron que México es el segundo país del mundo en recepción de remesas, solo después de la India. Las familias mexicanas, precisaron, recibieron el año pasado alrededor de 65,000 millones de dólares desde Estados Unidos. 11 Noticias, Armando Gama. Es que mire, es cierto, nuestras paisanas y paisanos son pilar de la economía estadounidense. Y es que sin importar su estatus migratorio, pagan impuestos y contribuyen a la economía estadounidense. Escuche usted las siguientes cifras. Las personas migrantes que viven, estudian y trabajan en Estados Unidos contribuyen a la economía de ese país y pagan impuestos. En el 2022, los casi 11 millones de personas migrantes sin documentos de todas las nacionalidades pagaron 96,000 millones de dólares en impuestos. De esa cantidad, 19,000 millones corresponden a impuestos federales sobre la renta y 32,000 millones en impuestos sobre la nómina. Los más de 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos son una población importante para la economía estadounidense. De ellos y ellas, casi 5 millones no tienen documentos formales, pero pagaron 42,000 millones de dólares en impuestos en 2023. Trabajan en áreas prioritarias como el campo, la construcción, servicios, turismo y el sector salud. Datos del Gobierno de México destacan que por cada dólar de gasto social del gobierno estadounidense, cada mexicano y mexicana paga alrededor de $1.38 de impuestos, mientras que las y los ciudadanos estadounidenses pagan 69 centavos. La relevancia de las personas migrantes se refleja también en el Producto Interno Bruto, y en caso de deportaciones, los efectos se reflejarían en la caída del PIB entre el 4.2 y 6.8%. ya que los puestos de los trabajos que realizan los migrantes quedarían vacantes. Además, habría un aumento del costo de la mano de obra en sectores como la construcción, servicios y labores agrícolas. 11 Noticias. Cambiamos completamente de tema y es que Tabasco dio un paso importante hacia el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres. Con 33 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Congreso de Tabasco aprobó despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con esto, el Estado se convierte así en la entidad número 24 en todo el país en sacar de su Código Penal el delito de aborto. A través de sus redes sociales, la Secretaría de las Mujeres aseguró que este es un paso más hacia la garantía de los derechos reproductivos. A las 6:25 en la hora del centro vamos a presentar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Sabe que nuestro portal tiene la información más relevante, más importante aquí en la palma de su mano. Si tiene algún dispositivo, se actualiza cada minuto. También puede ver en tiempo real nuestros espacios 5 a lo largo de la semana, donde puede checar incluso la información de días anteriores. Si quiere revisar algo en particular, puede darle clic a esa nota. Tiene más detalles de lo ocurrido. Por ejemplo, Múnich 2025 galardona programa de ciencia de Canal 11 Lab. Desde aquí les mandamos un abrazo a nuestros compañeros. Están cosechando el triunfo de su esfuerzo. Son parte de la selección oficial de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas en su edición número 10. Y bueno, ahí está el trabajo de Canal 11, uno de los espacios que le dedica a la ciencia gran parte de lo que es su presencia en pantalla.
Así que ahí está el programa. Ana Cristina, a Rafa, a Carlos Guevara, a Itzel Gómez Gurrola, que son parte importante de este equipo. Desde aquí les hacemos una extensiva felicitación. Esta empresa, dice, otra de las noticias, dará café gratis si sales a votar el 1 de junio, parte de lo que es este llamado a participar en la elección judicial. El reporte de un incendio en Parque Industrial de Nuevo León, afortunadamente no hay lesionados. El tema de los incendios forestales continúa en esta época de calor. Las mañaneras del pueblo, 2 de nuestros micrositios, el primero México, Estados Unidos y Canadá en esta relación como socios, y la elección del Poder Judicial. Vámonos a las planas, que dicen los diarios. Así la jornada con este tema. Avanza impuesto a remesas en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Ya le contábamos los detalles. Comité de Medios y Arbitrios aprueba la propuesta de gravarlas con un 5%. Este plan, dice la jornada, pasará al Pleno de Representantes, luego al Senado. Ambas, ahí está la clave, son de mayoría republicana. O sea, es una propuesta de Trump que podría tener fast track allá en los Estados Unidos. La despedida, el adiós uruguayos, dicen a Mujica, entre lágrimas y agradecimientos, que se va. Miles de personas salieron a las calles allá en Uruguay a despedirlo. Participan agentes de aduanas en operativo en México. Esto lo dice la embajada aquí en nuestro país. De la jornada revisamos el Heraldo. La fotografía, se avienta palomazo Ed Sheeran en Garibaldi. También trae este artículo polémico de la ley de telecomunicaciones. La discusión está en el Congreso, en la nota principal que destaca por parte también de la Agencia de Transformación Digital, cuyo titular estuvo en el Senado explicando a los legisladores en qué consiste. Pide a Estados Unidos informar sobre Chapiza, la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por último, así vemos esta página de Sin embargo, Televisa y Club de Gol exprimen a la Ciudad de México. Mujica, una fotografía, el retrato también de los analistas de este portal. En fin, hasta aquí las planas. Como les comentábamos al inicio de este espacio, hoy es el Día del Maestro, de la Maestra. Es una fecha importante que nos trae muchos recuerdos, pero también es importante saber cuál ha sido la huella que han dejado muchos docentes que iniciaron en este camino de la enseñanza. Una huella imborrable en la educación en México. Para todos ellos, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y también la mención a quienes hicieron y han hecho historia en esta materia. Uno de ellos importante, un referente, José Vasconcelos. Nació en 1882, muere en 1959. Destacado intelectual, filósofo, educador y político mexicano durante la primera mitad del siglo XX. Se le conoce como el maestro de América. En la década de 1920 fue secretario de Educación Pública, impulsó la creación de escuelas rurales, bibliotecas públicas y también promovió la educación indígena, su visión inclusiva, su lucha también importante por la democratización de la educación. Siguen siendo hasta hoy un importante referente, el maestro José Vasconcelos. ¿Y por qué no? También las mujeres, parte importante en la educación. Rosario Castellanos nace en 1925, muere en 1974. Un compromiso de ella siempre presente con la igualdad de género, reconocida escritora y diplomática a través de sus obras literarias y su compromiso con la igualdad. La profesora contribuyó a abrir espacios para la reflexión y el diálogo sobre los desafíos, pero también los problemas que enfrentan las mujeres en la sociedad mexicana. Ahí está también su labor y sobre todo su compromiso con la justicia social. Ha sido una fuente de inspiración sin duda para futuras generaciones. Rosario Castellanos, un compromiso con la igualdad de género, también maestra. Elisa Acuña Rossetti, aquí la tenemos, 1887-1946, destacada educadora, promotora cultural, periodista y revolucionaria mexicana. Fue una luchadora incansable contra el gobierno del entonces presidente Porfirio Díaz. Se unió al proyecto de formación para las escuelas rurales y se convirtió en jefa de la misión cultural de San Luis Potosí, también de Zacatecas, de Aguascalientes, y esto lo hizo para transformar las comunidades mediante la educación, la cultura y el deporte. Elisa Acuña Rossetti. También esta mañana queremos reconocer el trabajo de Gabriela Mistral, maestra chilena que tuvo una gran influencia en nuestro país, sí,
Premio Nobel de Literatura, trabajó en la Secretaría de Educación Pública y dejó un legado sobre todo de amor, de esperanza. La enseñanza de la educación fue su pasión, la literatura también, y por eso hoy le damos un reconocimiento a Gabriela Mistral. Nos vamos a los datos, porque miren, de acuerdo con el INEGI, en 2024 aproximadamente 2 millones de maestros impartían clases en más de 258,000 escuelas en educación básica, en educación superior y también en media superior. ¿Qué es lo que podemos destacar de estos puntos? Que el 82% de los docentes tienen sí una formación relacionada con la enseñanza o también con las ciencias de la educación. Y como hemos visto a lo largo de la historia, el papel de las y los maestros es sin duda importante y ha adquirido una gran relevancia, sobre todo en los recientes desafíos impuestos por episodios, como sabemos, la pandemia de COVID-19, que nos cambió la vida. Ahí los profesores tuvieron una participación fundamental. Las y los educadores tienen nuestro reconocimiento. Y bueno, además de las funciones que realizan, son una parte fundamental en las relaciones que establecen alumno-maestro. Nuevas formas de enseñanza, ellos siguen dejando huella y hoy a todos y cada uno, por supuesto, nuestro reconocimiento y sobre todo, gracias, maestros y maestras. Tenemos más. Y pues precisamente para poder seguir celebrando este Día de la Maestra y del Maestro, agradecemos la visita esta mañana en el estudio de 11 Noticias del doctor Guillermo Pérez Ishiguara, el ex coordinador de la Red de Biotecnología en el área médico-farmacéutica del Instituto Politécnico Nacional. Maestro, doctor, profesor, por supuesto, también bienvenido, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes en el noticiero. Gracias. Felicidades para muy empezar. Amables. Es un día muy importante para las y los maestros y un gusto que nos acompañen. Muy amables. Profesor, pues usted ha sido ya maestro desde 1998, 27 años ya en la docencia, ha estado especializado en la biotecnología, por supuesto de formación biólogo molecular, digamos que tiene una amplia trayectoria ya particularmente en el área de las ciencias. Más adelante vamos a conversar un poquito sobre estos desarrollos, pero si nos centramos un poco en su labor docente, 27 años dedicado a transmitir los conocimientos, ¿cómo lo aprecia usted a la distancia? Bueno, a la distancia es un tris, ¿no? Se pasa el tiempo rapidísimo. Yo siempre me he formado en instituciones públicas, entonces soy producto de la UNAM, del Politécnico, de instituciones públicas, y el ser docente y ser maestro es algo muy respetable. Yo respeto profundamente a los maestros en los datos que mencionaba Lupita, y poder contribuir con nuestro conocimiento, el conocimiento que los científicos generamos en la formación de los estudiantes y poderlos inspirar a ser tenaces, resilientes, motores de cambio, es algo que no tiene precio. Claro, ¿cuáles serían ahora las características del maestro? Antes escuchábamos que en ninguna localidad de nuestro país podía faltar el sacerdote, podía faltar el maestro, y ahí estaban estas figuras presentes. Ahora la figura del maestro también ha enfrentado numerosos retos. Estamos en una sociedad que está cambiando en pleno siglo XXI con nuevas tecnologías. ¿Cuál es esa característica que el maestro, que el docente no puede perder frente a grupo cuando estamos en una realidad tan distinta a lo que era hace años? Totalmente. La inteligencia artificial, que seguramente la audiencia conoce o ha escuchado, ha venido a poner retos enormes y a romper el paradigma de la manera en que tenemos que educar. Entonces, algo que el docente no puede perder es, bueno, evidentemente una preparación continua, reconocer la tecnología, no podemos obviarla. Esto llegó para quedarse y vino a transformar la sociedad en todos los sentidos y particularmente en el educativo. Y entender que tenemos que ser flexibles, sujetos a cambio y entender la individualidad de cada estudiante. Ya no puede ser el profe que llega y se pone a dar clases frente al pizarrón y tener unas antenas receptivas del otro lado. Los chicos en todo momento son visuales, están en todo momento revisando la información, que mucha de ella es basura, alguna de ella es cierta, y ahora con la inteligencia artificial
hay que enseñarle a los chicos a discriminar entre el conocimiento verdadero y sobre todo enseñarles a pensar. Eso es la parte más importante y fundamental en todos los niveles. Enseñarles a pensar, que ellos puedan discriminar y ser críticos, ser autocríticos con su mismo aprendizaje, pero también ser críticos de la información que se les hace llegar. Muy bien, qué interesante. Ahora bien, doctor, si bien es fundamental la educación básica, por supuesto, ¿no? Porque nos va forjando, va determinando nuestros intereses, pero también es muy importante ya la educación, digamos, profesional, la que tiene que ver o la que nos acerca particularmente en su caso, pues a la ciencia. Claro. ¿Cómo transmitir este gusto a los jóvenes por la ciencia, que haya más talentos desarrollando, pues, diferentes investigaciones que de alguna forma impacten en nuestro día a día, en nuestro desarrollo económico, tecnológico, etcétera? Usted como profesor, pues incluso de posgrado, ¿cómo transmitir ese gusto por la ciencia y particularmente que los jóvenes tomen esto de desarrollar investigaciones para el servicio de la comunidad, un poco el lema incluso del Politécnico? Claro, es un punto fundamental y me parece que tenemos que tener mucha claridad los científicos, que nuestra función social no es simplemente generar conocimiento, sino el poderlo transmitir para generar esas vocaciones. Es muy fácil en la actualidad que nuestros chicos se nos desvíen por cosas superficiales, por cosas que les impliquen necesariamente per se una búsqueda del dinero, una búsqueda del recurso económico y perder de vista la importancia que tiene un impacto social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que, más que ser dadores de conocimiento, hay que inspirar a los chicos. Y hay que inspirarlos de una forma ética, reconociendo que vivimos en un contexto global, pero que tenemos una nación por la que tenemos que luchar, unas generaciones para formar a los nuevos líderes de este país que tienen que poder ser críticos, disciplinados, éticos, muy importante, y que con el ejemplo hay que inspirar. Entonces, hay que reconocer que cada estudiante tiene su propia individualidad y en ese contexto poder uno adecuarse a educar de una manera personal, como un traje a la medida del chico. Ya no se puede seguir predicando, simplemente recetando información, porque la información los chicos la tienen. Tan la tienen que luego la revisan y si uno no está actualizado, oiga, profe, usted está diciéndome una mentira, una barbaridad, ya se atreven a hacerlo. Sí, a decirlo. ¿Cómo se puede repensar también este modelo educativo en México? Como investigador, como científico, ha tenido la oportunidad de estar también en otros países, de ver los modelos de enseñanza, de convivir incluso con estudiantes de distintas formas de pensar, pero ¿cuál es ese común denominador que tiene la educación que ahora nos hace quizá repensar en un nuevo modelo educativo, en una nueva forma de enseñanza para precisamente no perder los valores que tiene uno como educando y al mismo tiempo reconocer que ya los chicos ya traen otro chip pues integrado, maestro? Sí, lo has dicho de manera muy clara, es fundamental que nuestros estudiantes, algo que el instituto ahora ha sido inspirado y modelado por nuestro director general, es el proceso de internacionalización. Así es. Es decir, nuestros estudiantes de cualquier institución pública o privada tienen que atreverse a poder salir a enfrentarse a un nuevo sistema. A un nuevo sistema no solamente educativo, sino cultural, claro, que es lo que les va a dar esa experiencia para poder retornar a nuestro país en su momento, si hablamos de nivel posterior a la educación superior o al posgrado, y poder absorber como esponjitas esa multiculturalidad que pueden tener abriéndose al mundo, pero reconociendo siempre sus bases, sus tradiciones y la importancia que la familia debe conllevar en este proceso formativo. Entonces, algo que es muy importante es que el binomio profesor o docente-familia no se debe de romper.
Es muy importante mantenerlo. Hay que reconocer que los chicos ahora son independientes, tienen información, y en ese contexto hay que hacer que los chicos aprendan haciendo. Hay que dejarlos que aprendan a equivocarse, porque en la manera de poder solventar esa equivocación, en hacerlos resilientes, que es una palabra que puede ser muy de moda o trillada, pero que es fundamental. Los chicos de ahora no están siendo resilientes porque hay una sociedad agresiva que los está presionando y no los estamos entendiendo. Entonces hay que aprender a escucharlos y poder desarrollar un esquema educativo personalizado según su historia de vida, según la calidad del núcleo familiar en la que vive y según sus aptitudes. También eso hay que reconocerlo. Claro. No hay que forzar, hay que inducir a que los chicos desarrollen vocaciones, pero no hay que forzar a hacer algo que ellos no quieren. Exactamente. Sus alumnas y alumnos, algunos de ellos, por supuesto, han sido parte de sus importantes investigaciones, incluso desarrollos que actualmente incluso hasta hay patentes en determinados desarrollos y proyectos. Pero hay uno particular que también destaca entre estos alumnos destacados, que es el actual director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval. ¿Qué nos puede contar de aquel estudiante que usted tuvo oportunidad en alguna parte de su formación, pues de estar ahí y compartiéndole sus conocimientos? Claro, bueno, el doctor Reyes Sandoval, siempre mostró esas cualidades que uno quisiera de un estudiante. Yo ya lo conocí en la parte de posgrado, pero era un chico muy inquisitivo, muy inquieto, pero tenía 3 cualidades importantes que para la ciencia y yo creo que para cualquier actividad son fundamentales. Tenía una gran disciplina, era una persona muy educada y era una persona resiliente. En los seminarios tutoriales lo poníamos al límite con las preguntas y él siempre tenía una manera educada, ecuánime de poder solventar y sobre todo una manera muy firme de poder defender sus ideales y su pensamiento. Cuando había algún error o alguna equivocación, era capaz de poder reconocerlo y rectificar, pero él siempre tuvo la mira muy alta para poderse ir al extranjero. Y eso es lo que cuando uno regresa de que está en el extranjero y tiene ese sentimiento nacionalista y esa vocación por ayudar socialmente, es cuando hace uno ese clic. A mí me pasó cuando yo regresé del extranjero, yo decía, bueno, publico artículos muy importantes a nivel internacional, pero ¿quién de los mexicanos realmente me lee? Claro. Entonces es cuando uno tiene que hacer ese cambio y decir, a ver, yo soy producto de una educación pública que me ha dado este país, que me han dado los mexicanos, entonces es momento de poder ser un motor de cambio y de beneficio social para generar innovación que le beneficie a la salud de los mexicanos. Y entonces es así como nos desarrollamos tanto el doctor Reyes Sandoval como un servidor. Claro, se necesita vocación. La palabra de verdad implica mucha entrega por parte de los maestros. Se convierte uno en padre de familia con los alumnos en el aula, se convierte uno en su psicólogo, en su cercano, en su compañero. Muchos de nosotros hemos encontrado en nuestros maestros alguien pues que forma parte de nuestra vida y que no se nos olvidan los nombres de nuestros maestros, como dicen, aquellos con los que me fue bien y con los que no me fue tan bien. ¿Qué consejo podría compartirnos esta mañana? Quizá que a usted como alumno en su momento le compartió algún maestro un consejo, una recomendación a quienes hoy nos están viendo, que seguramente muchos maestros están en la pantalla en este momento y que coinciden con muchas de las apreciaciones que nos ha compartido. Sí, Vigo, me gustaría, entre paréntesis, hacer un acotamiento a algo muy importante que dijiste. Es fundamental para los padres de familia que nos escuchan, para los chicos, escuchar a sus maestros de preescolar, de primaria y secundaria. Ellos son los que influyen y los que marcan la diferencia de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces yo tengo experiencias de aquel profesor que
que me apapachaba, el mismo profesor que me retaba, el otro que me felicitaba. Yo siempre fui un poco nerd en ese sentido, pero siempre ese tipo de profesores son los que marcan huella. Y dijiste muy importante, se vuelven los padres académicos de los chicos, y es ahí donde tenemos que incidir, es ahí donde los cambios se dan de manera más importante y donde las vocaciones se generan. ¿Qué mensaje les podría decir a nuestros estudiantes y a los profesores que nos escuchan, tanto de nivel medio superior, de nivel básico, de nivel superior y posgrado? Hay que buscar que estos chicos y ustedes busquen sobre todo la felicidad. Mientras sean felices, mientras logren desarrollarse en algo que les gusta, el trabajo se convierte en una bendición y no en algo que se despierte un hijo, le tengo que ir a trabajar. Es algo en lo que uno vive, en lo que va a desarrollar toda su vida y que tiene que estar impregnado de disciplina, de constancia, de resiliencia y sobre todo de pasión. Ay, qué importante lo que nos acaba de decir, porque sin duda es algo que nos emociona al escucharlo, que nos hace recordar exactamente, un maestro puede cambiar la vida de una persona. Totalmente, totalmente. Para bien o para mal. Exactamente. Y entonces los profesores tenemos que estar altamente sensibles y capacitados para ser ese psicólogo de nuestros chicos, ser ese padre de nuestros chicos, ser ese amigo y ser ese mentor. Claro, y gracias a ellos muchos estamos hoy donde estamos, por esos inicios, por esa guía, por ese acompañamiento. Pues muchas felicidades, un honor que nos haya acompañado, haberlo escuchado. Para los maestros, nuestro abrazo y nuestro cariño siempre. Así es, doctor Guillermo Pérez Ishiguara, muchas gracias por haber venido. Ya será en otra ocasión cuando platiquemos de todos los desarrollos que se tienen en puerta. Por me encantaría hablar de esa otra parte que es muy importante socialmente. Así es. Y donde los estudiantes han generado, y les mando un saludo a todos mis estudiantes, que ya son muchísimos, grandes desarrollos en beneficio de la nación y que la sociedad tiene que conocerlos y tiene que usarlos. Por supuesto, tendremos esa oportunidad. ¿Tiene redes sociales? Sí, personales, tanto en Facebook, pero con mi apellido, pero desafortunadamente no me da tiempo la vida para dedicarme mucho a las redes sociales. Pero ahí podemos empezar a involucrarnos y a seguir sus investigaciones también, claro, ¿no? pero si ponen ahí Pérez Ishiguara Guillermo, en las redes pueden encontrar las cosas que hacemos, Factor Ciencia del Instituto, que es un tema maravilloso. Ahí pueden encontrar muchos de los desarrollos. Muchísimas gracias. Muy amable, es un placer saludarlos. Doctor Guillermo Pérez Ishiguara, profesor investigador de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Gracias. Vámonos con otra información, y es que, mire, en efecto, ser maestra es una profesión que implica grandes responsabilidades y también retos. Y es por eso que en este día vamos a ver qué es lo que opinan estudiantes acerca de sus maestras y de sus maestros, cuáles son sus mejores recuerdos dentro de las aulas. A lo largo de nuestra formación escolar siempre tuvimos alguna maestra o maestro que nos marcó y nos dejó más que tareas y exámenes. Los profesores son para algunos parte importante de la vida, no solo académica sino personal. Se vuelven amigos, confidentes e incluso en algunos casos hasta nuestros padres en la escuela. Siento que impacta mucho en nuestra personalidad y en cómo vamos a tener ciertos conocimientos o talentos de grande, porque sea como sea también son un ejemplo a seguir. Creo que son de mucha importancia porque justamente nos dan un panorama de todo lo que es la vida, lo que va a ser en un futuro, que eso nos sirve como base para poder formarnos y ser mejores personas, mejores profesionistas y pues mejores de todo. Aparte de que se puede decir que es su profesión, hay algunos que más allá de ser maestros igual son amigos, o sea, se toman una parte de ser como un padre, porque de cierta manera nos cuidan, nos guían, nos dan valores, ¿no? O sea, entonces creo que sí es importante reconocer su labor, más allá de que se dediquen a eso. Ellos son los que se encargan mayormente
darnos una educación para que en la vida podamos ser alguien. Algunos recuerdan con mucho cariño a esa maestra o profesor que los marcó durante esta etapa escolar y que los motivó a seguir aprendiendo. Miss Nancy, ella me impartió inglés en la primaria. La verdad es que la recuerdo con mucho cariño, le quiero mandar pues un saludo y pues sí, ella la verdad tiene un lugar muy especial en mi corazón. De la vocacional 9, se llama Cortés, José Antonio Cortés me parece. Y bueno, de él me acuerdo que yo me había quedado, un semestre más porque había reprobado una materia, cálculo integral. Y justamente en el ETS, él como que me motivó a echarle ganas, ¿no? A esa materia en específico. Recursé a esa materia y creo que de ahí como que mi vida académicamente como que fue para arriba. Entonces sí, como que él fue ese impulso que necesitaba. En la primaria fue mi maestra Concepción, que era muy linda, o sea, siempre me hacía la plática, me ayudaba cuando no entendía un tema, me alentaba, me daba ánimos, o sea, como que aparte de cumplir como maestra, era igual como una amiga. En la primaria tenía un maestro que me enseñó a bailar danzón, el típico baile tradicional, y lo recuerdo con mucho cariño. Los profesores son conscientes de la gran responsabilidad que conlleva esta profesión y lo asumen con mucho respeto y cariño. Es algo maravilloso, es sobre todo valorar la gran oportunidad que tenemos de compartir toda la experiencia, todo lo que la vida nos ha dado en el ámbito profesional y poderlo transmitir a nuestros compañeros, a nuestros alumnos y reconocer que ellos son la semilla que es el futuro, ¿no? Para nosotros representa mucho orgullo. El estar viendo a los muchachos siempre es muy agradable, pues ser apoyo en su crecimiento, pues siempre es para mí muy satisfactorio. Me gusta esto, me gusta apoyar a los muchachos y me gusta ver que de aquí salen los mejores contadores todavía. Por eso y muchas cosas más. Muchas felicidades, feliz día del maestro y pues sigan enseñándonos todo lo que sabes. Los felicito mucho por ese esfuerzo que hacen día a día. A pesar de que también tienen sus problemas, buscan siempre mantenernos pues con mucha educación. Felicidades hoy en su día y pues muchas gracias por compartirnos tantos conocimientos, por darnos buenas experiencias y por enseñarnos valores. Feliz día a los profes y también a mi mamá, que mi mamá ha sido la profesora más importante que he tenido en mi vida. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Para conmemorar a las y los maestros, la Secretaría de Educación Pública, Correos de México y la Lotería emitieron una estampilla postal y develaron el billete conmemorativo del sorteo. 18 de mayo es el premio mayor. Durante el evento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, agradeció así cómo se ha plasmado el papel justo de los maestros en este merecido homenaje. Y la Cuarta Transformación no ha sido la excepción. Esta revolución de las conciencias se logró gracias a la vocación de docentes que con sensatez, humanismo, sentido de justicia y sensibilidad social forjaron en todo un pueblo, generación tras generación, para luchar pacíficamente por su democracia. Habló del permanente diálogo con el magisterio y de la construcción de un nuevo modelo de ingreso y promoción docente. En el segundo piso de la Cuarta Transformación se respeta y se valora al magisterio porque sabemos que las maestras y los maestros son agentes de la transformación, sembradores de la revolución de las conciencias. Les recordamos el sorteo zodiaco de la lotería, 18 de mayo, 8 de la noche, premio mayor, 7 millones de pesos para las y los maestros, así que compren su cachito. Condiciones meteorológicas para este jueves con Carlos Guevara Casas en el estado del tiempo. Buenos días, bienvenido, adelante. Gracias, buenos días también para usted. Hoy 15 de mayo inicia oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional habrá entre 16 y 20 ciclones tropicales en esa región del planeta, de los cuales 8 y 9 podrían ser tormentas tropicales, 4 a 5 huracanes categoría 1 y 2 y entre 4 y 6 huracanes mayores, es decir, categoría 3, 4 o 5. Un ciclón tropical es un sistema giratorio organizado por nubes y tormentas que se origina sobre aguas tropicales y tiene un centro de circulación cerrado en los niveles más bajos de la atmósfera cercanos aquí a la Tierra.
a la superficie. En el hemisferio norte, los ciclones tropicales rotan en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Los ciclones tropicales se clasifican en función de la intensidad de sus vientos. De 45 a 62 kilómetros por hora se denomina depresión tropical y se le da un número. Por ejemplo, depresión tropical 1, depresión tropical 2, etc. Cuando el ciclón registra vientos de 63 a 108 kilómetros por hora, se convierte en tormenta tropical y se le asigna un nombre. Y si los vientos superan los 119 kilómetros por hora, el fenómeno evoluciona a huracán en el Atlántico. La temporada comienza el 1 de junio y es importante informarse en fuentes oficiales y prepararse para esta temporada que se extenderá hasta el 30 de noviembre en ambos océanos. Y bueno, vamos al pronóstico por regiones. La onda de calor se acentúa en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, donde hoy esperamos temperaturas por arriba de 45 grados Celsius. Y ahora en el occidente del país las temperaturas tampoco darán tregua a quienes habitan en esta zona de México, porque llegaremos hasta 45 grados también, específicamente en Michoacán. Tomen muchísima agua y use protector solar. Y en la región de Tierra Caliente, en Guerrero, también se esperan máximas superiores a 45 grados, así que ahí sí tendrán la suerte de algunos chubascos en Guerrero y Oaxaca, pero en Yucatán habrá cielo despejado y el ambiente continuará caluroso con una sensación térmica que también podría llegar a los 45 grados. Y bueno, esta fue toda la información del estado del tiempo. Pase usted un cálido día sin importar el clima. Muchísimas gracias, Carlos. Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, nuestro bien. Maestro en la cultura, ¿qué tal? Sí, ¿no? Sí, lo aprobamos. ¿Tú crees? Claro, no, Miguel, es un eres título un muy maestro. especial, es el maestro. Pero nos has enseñado mucho, eres una guía. Y ya le pregunté hace rato, antes de entrar al aire, y sí me dijo que fue maestro, dio clases. Sí, es más, por ahí andan regados varios. Ah, mira, sí. Marta Cruz. Buenos. Marta Cruz, que fue productora de Claro, Cristina, claro. Estuvo en las clases. Martita, ¿cómo no? Rodrigo, un camarógrafo que estuvo con nosotros, Ajá. fue mi alumno. Ándale. Y por ahí hay gente que se nota en los medios que también, no voy a decir nombres, Que presumen. pero que presumen. Pues Pero felicidades, Miguel, también muchas para gracias, ti. Hace mucho que no doy clases, ojalá, porque se aprende mucho. Hace falta, ¿no? También te necesitamos en las aulas. Los que enseñan aprenden, más Claro. que los que esperan aprender. Eso, sin duda. Sí, Pues eso es felicidades a tus maestros, a todos los maestros y a ti, por supuesto. Muchas gracias. Pues mira, vamos a la información. El creador de contenido, MrBeast, se ha convertido en el blanco de una controversia tras explorar zonas arqueológicas protegidas. Ante esto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, fijó su postura en la red social X sobre el patrimonio de todas y todos los mexicanos. Informó lo siguiente: la Secretaría de Cultura a mi cargo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia siempre estarán abiertos a las propuestas audiovisuales que contribuyan al conocimiento y la difusión del patrimonio arqueológico y cultural de México. Estamos en desacuerdo con quienes se aprovechen de la buena disposición de las instituciones para violentar los términos de las autorizaciones otorgadas. Desaprobamos cualquier afán comercial que desvirtúe el valor de las zonas arqueológicas, que son legado de nuestras culturas originarias y orgullo de nuestra nación. El permiso emitido a la empresa Full Cycle Media, representante del youtuber MrBeast, nunca autorizó la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios patrimoniales para la publicidad de marcas comerciales. Es por esto que el INAH evalúa sanciones administrativas contra esta empresa productora, exigiéndole el resarcimiento de los daños ante el incumplimiento a los términos de los permisos emitidos y por hacer uso con fines de lucro del patrimonio que es de todos los mexicanos. Bueno, pues ahí está el tema y pasamos a otra información. Hay una dinámica en México, exclusiva de México, que hace posible que profesionales de muy alto rango en el jazz compartan sus enseñanzas con jóvenes músicos mexicanos. Aquí la historia.
La enseñanza del jazz a cargo de músicos profesionales de renombre internacional es una realidad exclusiva de México, por medio de una serie de actividades bajo el nombre de New York Jazz All Stars. Hace 14 años, Maribel Torre y Eugenio Elías, al frente de la empresa de Quinta Producciones, propusieron al músico Wynton Marsalis asociarse para traer virtuosos del jazz de Nueva York a México, a fin de que tocaran conciertos y ofrecieran clases magistrales. Profesional y con rigor artístico, ¿no? Porque sí nos abocamos a que los artistas que vienen a dar los conciertos tengan una faceta educativa comprometida y eso sea algo importante dentro de sus propias carreras. Nadie antes lo había hecho. New York Jazz All Stars sucede desde hace 3 lustros, periódicamente en distintas semanas del año. Se han llevado a cabo 240 clases magistrales y 35 talleres en la Sala Roberto Cantoral y recintos de otros estados. Que tenemos que poner el acento en lo que verdaderamente nos hace crecer como seres humanos, que es la música, la cultura en general, lo que nos hermana a todos como iguales, y como en el jazz, todas las voces cuentan. Esta labor fue reconocida recientemente por el Jazz at Lincoln Center con un galardón. Ha significado ampliar el horizonte de los músicos hacia México, compartir su experiencia e incrementar audiencia. Bueno, la música es el arte de lo invisible, así que es como los pensamientos, imposible cuantificarlo, pero cada vez hay más músicos, más lugares donde escuchar jazz y más audiencias. El trabajo continúa y este sábado 17 de mayo, New York Jazz All Stars presenta el cuarteto de Herlin Riley en la Sala Roberto Cantoral a las 20:30 horas. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, vámonos al libro del día, es Arderá el viento de Guillermo Sacomano. Ayer dijimos que es el premio Alfaguara, platicó con medios y tenemos perfiles de su novela en voz del mismo. Este libro en voz de su autor. Lo que a mí me interesó en esta novela, donde hay como varios tonos, es la posibilidad de recurrir a técnicas del folletín, de la novela libertina. Habitantes de este pueblo costero en el que pasa mi novela no ven, no escuchan, ignoran, pero están al tanto de todo cuando no son ellos los protagonistas de los hechos. Y los hechos circulan a través del rumor, a través del chisme, a través del murmullo, y que son más transmisores y comunicadores que el diario local, que el canal local, que la radio local. Aclaramos. Bueno, y leo con el 11, avanzamos a la página 163 de Pronunciaré sus nombres de Tamara Trotner, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Malú y dice: tanto odio no debería caber en una sola persona, pero cabe. Gracias, Malú, por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 139 años de la partida de la poeta estadounidense Emily Dickinson. En su honor, el poema del día en sueño, que en alguna parte dice: el alma en el transporte de su sueño se nutre solo de silencio y paz. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. ¿Hoy qué va a haber en Cultura, Miguel? ¿Qué vas a ir a cubrir? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Ah, bueno, pues está la ópera que hablábamos ayer. ¡Ay, es cierto! Bellas Artes. En jueves hay ópera. Y ¿cuál era la de Rigoletto, verdad? Sí, eso hay que poner atención. Si no alcanzan esta función, pues la última, que es el domingo, creo, pero hay que poner atención a eso. Y en jueves el teatro es más barato. Ándale. En el Centro Cultural del Bosque, en el Cultural Helénico. En fin, hay que echarle un vistazo a la cartelera. Perfecto, pues si quieren festejar algún maestro o maestra que es parte de su familia, pues llévenlo al teatro, a la ópera, y bueno, se la van a pasar. Sería un regalazo, Sí, que digan, claro. Maestro, le traigo boletos para concierto. Y páseme con 10 y póngame un punto extra. No, bueno, ese es tema aparte, pero que vaya a disfrutar. Ay, no es cierto, malos consejos, ya, retiro lo dicho. Sí, nada más la invitación. Nada más la invitación, el abrazo y a estudiar. A estudiar, que después regrese el maestro y los mande a todos al concierto. Exacto, y a examen de lo que fueron a ver. Gracias, Miguel. Gracias. Te vemos mañana. Tenemos más.
Vámonos con otros temas, y es que mire, con la nueva ley de telecomunicaciones se pretende cada vez más a que mexicanos y mexicanas tengan acceso a Internet. Este es solo uno de los puntos fundamentales de esta reforma de ley. Se está discutiendo en los conversatorios allá en el Senado y les platicamos de otros alcances. Pero es para el bien de México y de las y los mexicanos. Pero al mismo tiempo se permite que los privados pues sigan haciendo todo su trabajo, toda su labor. El gobierno federal explicó los puntos claves de la nueva ley de telecomunicaciones. En la mañanera de este miércoles se detallaron los alcances de esta iniciativa, entre ellas la conexión para mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a Internet. Nosotros estimamos por lo menos que hay 10.2 millones de personas en México, mayores de 14 años, que viven en zonas sin cobertura 4G. Y estimamos en al menos 4.4 millones el número de personas que viven en zonas que sí tienen cobertura, pero que no tienen de su bolsillo el recurso para poder adquirir datos. Entonces, estamos hablando de por lo menos 15 millones de mexicanas y mexicanos. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que con la reforma el gobierno federal tendría la facultad de regular Internet, radio, telefonía móvil y fija, así como la televisión abierta y por cable, en favor de las y los ciudadanos. Para realizar esta labor y tras la desaparición de la COFESE, las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones se dividen en dos. La parte reguladora, que queda en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y las de competencia económica pasan a la Secretaría de Economía. Entonces no es una iniciativa de ley que concentre más atribuciones en un solo lugar, de hecho al contrario, ¿no? Separa las dos atribuciones, cobertura para el regulador de telecomunicaciones y competencia para la Comisión Antimonopolio. También plantea la interconexión, es decir, que los usuarios que no tengan acceso a infraestructura puedan tenerlo a través de infraestructura de una empresa. Esta modificación, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, marcó un antes y un después para las radios comunitarias. Por primera vez se está dando oportunidad de sobrevivencia y promoción de las radios comunitarias, particularmente porque existen en las comunidades indígenas de pueblos originarios. Asimismo, aseguró se recupera el derecho de las audiencias que se perdió en 2014. Ahora la población participará efectivamente en el proceso de comunicación al exigir contenidos de calidad, diversidad y respeto. Entonces estamos recuperando el que te puedas quejar. Tú eres un ciudadano normal y escuchas una cosa que es mentira, que no tiene nada que ver con la realidad, pues te quejas, ¿no? Así como en Profeco. Aunado a lo anterior, se elimina el artículo 109 para evitar las confusiones sobre supuesta censura y se queda el artículo 210, el cual no permite la transmisión de propaganda de gobiernos extranjeros, excepto temas turísticos, culturales y deportivos. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Cambiamos, pues sí, estamos felices de recibir esta mañana en el estudio a Luisa Méndez. Lo convencimos, le hicimos así un pellizco para que viniera a presentarnos, para no olvidar todo el éxito, ¿no? Te fue súper bien con la gente. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por recibirme. Buenos días, ¿cómo estás, Luis? Hola, hola. Muy buenos días, pues sí, nos fue muy bien en redes sociales en el primer Para No Olvidar, que fue sobre Spencer Tunick. Y bueno, pues gracias a eso escuchamos algunos de sus comentarios y los traemos ahora, se los vamos a presentar para mandarles el primer saludo. Vamos a ver el primer comentario que nos ponga en este momento la producción. Y bueno, nos comenta por ahí @mamimalicia en Instagram. Gracias por traerme esos recuerdos. Todavía conservo mi playera y mi foto. Éramos uno, sin etiqueta, sin marca. Recordar es volver a vivir. Wow. También Carlos Tomasini dice, yo estuve ahí, fue chido. Y de estos comentarios en Instagram también ahí comentó Jessica Bubri Burtón. Dice, inspirado en la obra del gran Jacobo Fotonolovsky. Y después alguien puso que su arroba es @movehis. Dice, yo vine en la pura buena onda y me robaron la ropa. Así que al desubicado que me robó la ropa, que me la devuelva. Y yo me pregunté, compañeras, ¿de qué están hablando? Claro. ¿Por qué? Porque además los comentarios eran de mucha risa. ¿De qué están hablando? Y bueno, pues me puse a indagar en la videoteca
y preparamos este pequeñito video de lo que ellos estaban hablando. ¿Quién era este fotógrafo que no era Spencer Tunick? ¿Y de qué hablaba cuando le robaron la ropa? Vamos a ver este pequeño video. Este es el famoso fotógrafo Jacobo Fotonolovsky, uno de los más distinguidos artistas del mundo, cuyo trabajo es siempre polémico e incomprendido. Quiere retratar a cientos de títeres desnudos. Les dice que se saquen la ropa y que la dejen a un lado. O los típicos antisociales que se aprovecharon de la situación. Yo vine en la pura buena onda y me robaron la ropa, así que el desubicado que me robó la ropa, que me la devuelva. Pues agradecemos sus comentarios, compañeras. Síganos haciendo llegar sus comentarios en Instagram, en Twitter, en Facebook, en las redes, en donde nos vean con el hashtag, pues para no olvidar. Y el día de hoy, chicas... Oye, pero antes de que pase el día de hoy, porque gracias a esos comentarios fue que te pudiste echar otro clavado y checar lo que tenemos aquí en la videoteca, particularmente de ese momento. Pero ahora, en otro formato. Importantísimo cómo la gente recuerda muchas cosas de este hermoso canal. ¿Sabes qué? Hay que invitarlos a que quienes... Ya está en Instagram, yo ahí lo vi. Yo ahí vi parte de estos comentarios que publicaste y de verdad échense un clavado para que lean todo lo que fue volver a vivir ese momento, porque los hiciste recordar. Unos hablaban de 18 años atrás, yo acompañé a mi mamá, decía una persona de las que participó en las respuestas, fui con mi mamá, increíble, inimaginable. Otros hacían referencia a tu video de 31 minutos, en fin, la verdad es que vale la pena, se la van a pasar muy bien recordando estos momentos y gracias por participar. ¿No? Padrísimo. Es importante. Bueno, y ahora vamos con una nueva cápsula para no olvidar sobre este Día del Maestro. Vamos a escucharla, vamos a verla. Celebremos a los y las que nos impulsaron a soñar. Sueñas con ser un ave, ¿verdad? Sí, maestra. Si fuera un ave, solamente por una semana podría volar a donde quiera. Quick, transfórmate inmediatamente en un mirlo y vuela. Y aunque las matemáticas para algunos son complicadas, los archivos de la Videoteca del 11 nos recuerdan a un pionero. A fines del año de 1958, cuando era director del Instituto Politécnico Nacional, el ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos, que a mi juicio es el auténtico creador del Canal 11, me llamó para que me hiciera cargo de las clases de matemáticas transmitidas a través del Canal 11. Este 15 de mayo, para no olvidar, celebramos a los que contribuyen a formar esta nación. Todos aquellos que participaron en las primeras emisiones de Canal 11 seguramente no se percataron de que además de aprender a hacer televisión, estaban haciendo historia en la televisión mexicana. Y sí, fue un 2 de marzo de 1959 cuando se transmitió la primera clase de matemáticas en la señal politécnica. Para mí, como maestro, fue una experiencia nueva. Yo hacía preguntas, a ver, por ejemplo, Mario Barrica, contéstame tal cosa, respecto de un problema que se había propuesto, ¿no? Y suponía yo que me contestaba. Y decía yo, no, Mario, pero ¿cómo es posible? Tú estás diciendo tal cosa, y yo daba la respuesta, ¿no? Y muchas de las personas que veían el programa creían que de veras había alumnos en el salón. Y no era así. En el Día del Maestro, nuestros archivos nos recuerdan la importancia de aquellos que sin saberlo, innovaron. O que, en forma de coro, nos enseñaron sobre el respeto. Hola, buenos días. Buenos días, maestra Ceci. Por favor, saquen su libro de matemáticas en la página 14. Maestras y maestros que desde la señal del Poli también educaron en momentos críticos recientes. Qué importantes medidas nos acaba de compartir, ¿verdad, profe? Recuerden usar cubrebocas, nuestra sana distancia. En su día, felicidades a las y los maestros que nos recuerdan que la educación es un derecho y que nos impulsaron a conocer el mundo. Para no olvidar, Luis A. Méndez. Chicas, pues esta es la historia para nuestras audiencias y para celebrar este día a las y los maestros. Pues lo volviste a hacer, Luis.
Trajiste otra vez recuerdos de nuestra infancia, además de los orígenes de Canal 11, pero también de quienes disfrutamos diferentes series y caricaturas. Ahí están los cuentos de la calle Broca, pero también el diván de Valentina. Claro. Siempre a lo mejor con la temática lo enfocaste al Día de la Maestra y el Maestro, pero sin duda nos vuelves a traer recuerdos. Sí. Y un parteaguas en el país, en la televisión educativa, la primera clase del maestro Vianey Vergara, la clase de matemáticas, que fue las primeras transmisiones que se hicieron aquí en el canal Lupita. Claro, y además lo que veíamos es que esta vocación educativa del Instituto Politécnico Nacional surge con una clase de matemáticas. Hoy honramos a esos maestros, a esos ingenieros, a quienes dieron ese claquetazo de arranque de transmisiones en el canal. Y mira, nos dejas con una sonrisa y seguramente mucha gente va a reaccionar viendo estos programas. Como decía, lo supieron de inmediato, ¿eh? Angie y Luisito los traían en el radar. Yo les decía, ¿y este quién es? No, pues el diván de Valentina, los cuentos de la calle Broca, Pingu. Entonces, pues qué padre, para no olvidar. Para no olvidar, va a seguir Las Veo la próxima semana. Y un saludo a los compañeros de las videotecas de Canal 11. Hoy presentamos, se dan cuenta, y un saludo a la videoteca de noticias, que cabe decir que nuestro canal tiene un amplio archivo histórico que ahora pues abrimos a las audiencias. Y vamos a seguirlo conociendo a través de tu trabajo. Luis, gracias. Te vemos. Muchas gracias, la próxima semana. Pronto. ¿Vienes? Seguro que sí. Gracias, Luisa Méndez. Tenemos información del mundo. Vámonos con el tema internacional. Así es, vámonos con información internacional, y es que este miércoles Uruguay despidió con honores al expresidente José Mujica. Miles de personas han acudido al parlamento de ese país, donde se colocó una capilla ardiente para darle el último adiós. Mi compañera Anabel Ramírez nos informa. Rostros afligidos, lágrimas, aplausos. Uruguay está de luto y rinde homenaje al expresidente José Pepe Mujica. La presidencia decretó 3 días de luto nacional, en los que las banderas nacionales ondearán a media asta en su memoria. Considerado uno de los principales líderes de la izquierda latinoamericana, fue un hombre cercano al pueblo y sus necesidades, que se hizo querer ante la adversidad de los tiempos. Con ese cariño, fue acompañado por miles de personas en el cortejo fúnebre que recorrió la ciudad de Montevideo. Una carroza jalada por 6 caballos y escoltada por cientos de personas trasladó los restos del líder de su casa en Rincón del Cerro a la Plaza Independencia, sede del poder político, donde su viuda y compañera inseparable, Lucía Topolansky, colocó la bandera de Uruguay sobre el féretro, acompañada por el presidente Yamandú Orsi. Luego, pasó por las sedes del Movimiento de Liberación Nacional, del Movimiento de Participación Popular y del Frente Amplio hasta llegar al Parlamento de Uruguay. Ahí se instaló una capilla ardiente, a la que miles de personas han acudido para despedirse de quien gobernó entre 2010 y 2015. Que nada, tristeza, aunque la noticia se sabía que iba a pasar en algún momento, pero una sensación también como que quedamos huérfanos. Primero, la alegría de que alguien que luchó toda su vida, que aprendió de sus errores, pero que ante todo terminó siendo un referente de ética y de valores. Se prevé que también asistan personalidades políticas nacionales e internacionales, como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el colombiano Gustavo Petro. Al término de los homenajes, su familia podrá despedirlo en privado y luego será incinerado. Sus cenizas reposarán junto a su perra Manuela, de 3 patas, en un escollo de su chacra, su casa de campo en Rincón del Cerro, como fue su deseo. Por lo demás, estoy agradecido y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, resaltó la larga y fructífera relación México-China. Destacó que ambos países han compartido una historia de relaciones comerciales que se remonta a siglos atrás. En Beijing, de la Fuente se reunió con el canciller chino Wang Yi
El canciller mexicano ahí reiteró el compromiso firme de reconocer la política de una sola China en respeto a su integridad territorial y coincidieron en que México y China comparten el objetivo de construir un mundo más equilibrado y pacífico. El encuentro se realizó en el marco de la cumbre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños realizada en Beijing. Vámonos a Turquía, y es que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, y es que para este día está planificado el inicio de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. Sin embargo, la incertidumbre está siendo la protagonista de esta reunión, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que no asistirá personalmente, sino que enviará a una delegación en su representación. También Estados Unidos envió una comitiva en su representación sin la presencia directa de Donald Trump. Hay que recordar que fue Vladimir Putin quien propuso el encuentro y un diálogo directo sin condiciones previas, mientras que Volodymyr Zelensky aceptó la reunión para negociar el fin del conflicto, pero condicionó su asistencia para hablar frente a frente con el mandatario ruso. Por su parte, el presidente de Ucrania ya se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y afirmó que en caso de que la delegación rusa no tenga poder de decisión en la negociación, reconsiderará para sus siguientes pasos. El Kremlin informó que su delegación está encabezada por el asistente directo de Vladimir Putin, que es Vladimir Medinsky. Él ya lideró la delegación rusa en las conversaciones directas con Ucrania en 2022. Trump en Arabia Saudita, porque el presidente de Estados Unidos ya se reunió con el presidente sirio Ahmed al-Shara, luego de poner fin a las sanciones en contra de Siria impuestas desde 2011. También lo instó a normalizar las relaciones con Israel. Después de discutir la situación con el príncipe heredero Mohammed y el presidente Erdogan de Turquía, ordenó el cese de las sanciones contra Siria para dar un nuevo comienzo. Les da una oportunidad de alcanzar la grandeza. Por parte del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman elogió la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones a Siria y también demandó poner fin a los ataques israelíes sobre Gaza. Buscamos con usted, presidente Donald Trump, poner fin a la guerra en Gaza y encontrar una solución permanente e integral a la causa palestina, de conformidad con la iniciativa de paz árabe. Sin embargo, Donald Trump se limitó a decir que continuará el diálogo para determinar el futuro de Gaza, de Arabia Saudita, y además ya se trasladó ahora a Qatar. Ese país árabe ya anunció previamente la compra de 160 aviones a la empresa estadounidense Boeing. El valor son $200 mil millones. Vamos con usted. Y este acuerdo se da en medio de la polémica porque sabemos que Trump está analizando seriamente y podría aceptar el regalo que le hizo Qatar, un Boeing 747 que reemplazaría al avión presidencial Air Force One, que tiene ya 40 años. La aeronave cuenta con una recámara presidencial, tiene 5 cocinas, 11 baños, interiores, como vemos, de lujo. Está evaluado en $400 millones este avión. En Estados Unidos, los congresistas demócratas han considerado que si Trump acepta este regalo, sería prácticamente un soborno. De gira por Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a firmar acuerdos con países con los que históricamente ha mantenido una relación de alianzas políticas. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza su primera gira al extranjero desde que tomó posesión al Medio Oriente. Refrendó la alianza de Estados Unidos con sus principales socios de la región, encabezados por Arabia Saudita, una sólida alianza tejida por el expresidente George Bush cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en 1991, lo que dio lugar a la llamada Guerra del Golfo. Trump se reunió con los líderes de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar, que integran el Consejo de Cooperación del Golfo. Esas naciones son ricas en recursos energéticos como petróleo y gas, y con un peso importante en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. De acuerdo con especialistas, tiene reservas financieras, potencial para invertir, por lo que juegan un papel importante en la economía global. Qatar cobra relevancia porque ha sido crucial en la mediación para buscar acuerdos en conflictos internacionales. En 2020, en la capital Doha, se realizaron pláticas entre Estados Unidos y el Talibán
pero sin llegar a acuerdos, y el ejército estadounidense tuvo que salir estrepitosamente de esa nación asiática. Desde 2023, Qatar es un importante mediador en las negociaciones para alcanzar un cese el fuego en Gaza, con la participación de Estados Unidos, Israel y el grupo Hamas. Trump confirmó que Qatar está mediando con su rival histórico Irán en las negociaciones con Washington sobre su programa nuclear. También están trabajando estrechamente con nosotros para negociar un acuerdo con Irán. Tenemos dos opciones, solo dos, no 3, no 4 ni 5. Hay dos, una amistosa y otra hostil. Y la hostil es una vía violenta y no quiero eso. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En sintonía con Estados Unidos, el gobierno de Argentina anunció una reforma migratoria que incluye la expulsión de personas migrantes sin documentación y la deportación de extranjeras y extranjeros que hayan sido condenados por cualquier delito. De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados. Otro motivo de expulsión de país también será mentir al intentar ingresar a territorio argentino. El gobierno del ultraliberal Javier Milei también endurecerá los requisitos para obtener logros importantes ahora con el programa 11 Lab, y queremos reconocer el trabajo de nuestros compañeros de este semanario conducido por Ana Cristina Olvera. Así es, y es que tanto este programa de 11 Lab como la cápsula de ciencia con A, que es elaborada por María Fernanda Chávez, fueron reconocidos como ganadores en 2 de las categorías de la 10ª edición de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, Múnich 2025. Magazine televisivo científico y mujeres en la ciencia. Esta es una gran noticia porque no solo se reconoce el trabajo de ellos, sino que el participar en un concurso de este tipo, en esta muestra reconocida a nivel nacional e internacional, pues coloca a nuestros compañeros, a su trabajo, como pues una punta de lanza en materia de ciencia, donde Canal 11 siempre ha estado preocupado por compartir información importante en este rubro. Y es que particularmente lo que se está destacando son los programas que se transmitieron el 29 de marzo pasado. Ahí se abordó, entre otras cosas, la participación de un joven campechano en una misión de la NASA, Guillermo Canché. Tenemos 3 principales que son lunas de Saturno, que es Titán, Encélado y Mimas. Además de este programa, está ahí también la cápsula de ciencia con A de la investigadora Refugio Rodríguez, elaborada por Fernanda Chávez y que aparece en el programa del Día Mundial del Agua. Un entorno emblemático de 190 kilómetros de extensión para el cual ha ideado alternativas que buscan aminorar sus problemas ambientales. Gracias al jurado de la Múnich 2025 y a quienes han impulsado el proyecto en esta televisora, en particular a las directoras de Canal 11 y de 11 Noticias, Renata Turrent y Luisa Cantú, respectivamente, y por supuesto, y muy importante, a todo el equipo en general que hace un vehículo de aplicación o un taxi recorren mucho más kilómetros que un vehículo particular, el que puede tener cualquier ciudadano, y en consecuencia implicaría que hay que analizar cómo se comportan sus emisiones para ver si hay que hacer alguna excepción, alguna aseveración o alguna precisión para esos casos. Con imágenes de Raúl Mejía y Ángel González, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y bueno, dicen que todo lo que vive o el destino final de las especies pues es la extinción, y bueno, se extinguió el viernes de dinosaurio, pero hoy le damos banderazo a algo nuevo. Jueves con J de Jurásico. Los jueves jurásicos empiezan hoy y empezamos explicando precisamente qué es el Jurásico, qué son las eras geológicas. Bueno, pues se trata de grandes divisiones de la historia de la Tierra que son definidas a partir de los fósiles encontrados y de las distintas capas de roca que se revisan. Así se pudieron describir 4 eras divididas cada una en diferentes periodos. La primera y más larga es la era precámbrica, definida así desde que se formó nuestro planeta hasta hace unos 540 millones de años. En ella surgieron las primeras formas de vida similares
similares a las actuales bacterias, y hacia su final aparecieron los primeros seres multicelulares como la ediacara que estamos viendo ahorita ahí en pantalla. A partir de este momento inicia la era paleozoica desde hace 541 millones de años hasta hace 252 millones de años. Un momento de la historia de la Tierra cuando se dio una gran diversidad de seres que pueden parecernos un tanto familiares como los trilobites y otros completamente extraños y sorprendentes como Alucigenia y Animalocaris. Pero ya al final de esta era surgen los peces, los primeros anfibios, reptiles y grandes bosques de helechos gigantes. Es en este momento cuando se considera el inicio de la era mesozoica, conocida como la era de los dinosaurios, que se divide en tres: los periodos Jurásico, Triásico, Jurásico y Cretácico. Durante todo este tiempo dominaron los dinosaurios como el tiranosaurio rex, los pterodáctilos, que no eran dinosaurios, y también aparecen las primeras aves. Finalmente, la era cenozoica, desde la caída del meteorito en Yucatán hasta hace 66 millones de años, hasta la actualidad, un momento en el que los mamíferos y las aves han predominado, como los mamuts y los armadillos gigantes que habitaban aquí en México, y por supuesto nosotros, los seres humanos. Y bueno, otra nota más precisamente de dinosaurios. Un equipo internacional de paleontólogos liderado por el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires ha identificado una nueva especie de dinosaurio, pero en la India, extendiendo el registro temporal y geográfico de estos antiguos depredadores mucho tiempo hacia atrás. El hallazgo publicado en la revista de la Royal Society arroja nueva luz sobre la diversidad de dinosaurios primitivos. El nuevo dinosaurio, bautizado con el terrible nombre de Maleriraptor cutilli, habitó la región hace unos 220 millones de años. Al parecer se trata de un carnívoro bípedo que recorría los densos bosques de coníferas y cícadas, acechando a pequeños animales. Y bueno, esto fue todo en la información de 11 Lab matutino. No se pierda 11 Lab el sábado a las 8 de la noche, conducido por Ana Cristina Olvera y una gran cantidad de colaboradores que participamos en esta emisión. Que tenga usted un buen día. Los vehículos limpios 2025 dijeron si van a hacer un balance, un corte de caja, porque inicia, bueno, ya el 29 de abril arrancó y termina el 8 de junio. Así es, y en realidad también lo que se busca es evaluar los contaminantes que hay. Hay más se consumen en el Valle de México aproximadamente 25 millones de litros de combustible todos los días, cerca de, dependiendo las evaluaciones, 3 millones de autos que circulan diariamente. Entonces es muy importante participar en estas campañas y estar atento a las características de nuestros autos, ¿no? ¿Pero qué seguiría de la evaluación? Lo que se hace en un primer momento, lo que están buscando por lo que explicaron, pues es determinar, ¿no?, la cantidad de contaminantes. ¿Qué seguiría entonces? ¿Implementación de nuevos métodos como para reducir esas contaminantes? Pues se buscaría una política que en el largo plazo y en el mediano plazo permita disminuir la cantidad de contaminantes atmosféricos aquí en el Valle de México, ¿no? Que hay que decirlo, no es la ciudad más contaminada atmosféricamente del país, que es Monterrey, ¿no? Claro, y este tema, ¿no?, de actualizar el programa Hoy No Circula y el tema de las contingencias ambientales, porque sin duda con todas las modificaciones que está teniendo el comportamiento del cambio climático, el efecto que tiene en los vehículos automotores, y también yo creo que sería fundamental, si va a haber ajustes en el Hoy No Circula, determinar quiénes realmente son los que están contaminando, porque pues hay unidades que descansan y que prácticamente no son las que están emitiendo pues dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Así es, y bueno, también hay que decir que hay más contingencias ambientales porque se volvió más exigente el parámetro con los años. Entonces, y eso se logró también porque a través de mucho tiempo las políticas ambientales sí han logrado disminuir las emisiones en el Valle de México. Recordaremos que en los años 80, y ya en los 90 y a principios aún de los 2000 no se podían ver los volcanes nunca, ¿no? O sea, había una gran cantidad de días en que no se lograban ver por la densa capa de contaminantes que se acumulaban en la atmósfera del valle, porque finalmente es una olla, ¿no? Eso ha ido disminuyendo y por lo tanto la exigencia es mayor. Entonces también por eso nos enfrentamos a un mayor número de contingencias cada año, ¿no? Pero la política está avanzando. Tiene que seguir avanzando. Hay que reconocerlo, ¿no?
Sí, era noticia ver los volcanes, el Popo y el Ista. Yo recuerdo en los 90 unos brasileños que llegaron a México en un intercambio ahí en la UNAM. Estuvieron 3 días aquí y siempre pensaron que era una broma, que había volcanes alrededor, porque nunca los pudieron ver durante 4 días que estuvieron aquí. Bien, Carlos. Oye, Carlos, y bueno, ya nada más por último, nos dejas en claro que tu pasión, por supuesto, pues son también los dinosaurios, ¿no? Ahora con este jueves Jurásico. Jueves Jurásico, jueves con J de Jurásico. Y bueno, esperemos que les gusten todas las notas que vamos a preparar sobre no solamente dinosaurios, sino sobre cuestiones de paleontología y otros organismos a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? Perfecto. Felicidades, Carlos, porque Gracias. También Carlos ha tenido entre sus múltiples saberes el ser maestro. Sí, desde el 96 hasta el 2007 fui profesor universitario en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, en la UNAM y en el TEC Milenio. Tenemos muchos maestros aquí con nosotros. Por ahí andan algunos. Algunos de tus alumnos. Algunos de mis alumnos andan por aquí. Muy bien, gracias Carlos. Gracias, Te vemos pronto. Hasta mañana. Y bueno, vámonos entonces ahora con otras cosas. Y es que hoy nos recomienda Álvaro Cueva algunas opciones para disfrutar en casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones para los próximos días. Tome nota porque el menú está magnífico. ¿No me cree? Vamos a iniciar este viernes 16 de mayo a las 9:30 horas con mis diálogos en confianza. Son viernes de pareja, nadie tiene algo parecido y el tema es el tema, ghosting. ¿A ti te lo han hecho? ¿A ustedes lo han hecho? ¿Lo dejan en visto? ¿La dejan en vista? ¿Y luego qué pasa? Me cortó sin decir, hay que verlo, de veras, hay que verlo. Y ahora vámonos al domingo 18 de mayo a las 21 horas con Pelotero a la Bola. Es el único resumen completamente en vivo que existe sobre los juegos de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿En serio? Sí hay que estar ahí. Vámonos ahora hasta el lunes 19 de mayo a las 20 horas con Perspectivas Históricas 11, porque desde el Museo Casa del Risco, estos genios van a hablar de algo que normalmente no dicen los historiadores, el trabajo de cuidados. ¿Cuál es la historia del trabajo de cuidados en México? ¿Por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? Ahí lo vamos a descubrir. Vámonos ahora al martes 20 de mayo a las 18:30 horas con Factor Ciencia, porque vamos a hablar del Parque Ecológico Xochimilco, del PEX. Es un espacio que yo amo de manera particular, usted tiene que conocerlo, se lo juro, porque no solo se hacen cosas muy importantes en términos de rescate ambiental, se difunde la cultura de la ecología y eso no se paga con nada. Vámonos ahora ese mismo martes 20 de mayo a las 20 horas con conmemoraciones, porque tendremos Tepeyahualco, un lugar de ensueño. Y yo aquí quiero hacer algo que nunca se hace, reconocer la voz, a la locutora que va a trabajar ahí, Jacqueline Zárate, porque su trabajo es excepcional y tenemos que reconocernos entre nosotros, tenemos que reconocer a la gente del 11 que es la mejor de todo este país. Por último, vámonos a México Social, porque es un programa que se pone cada semana mejor. Es el miércoles 21 de mayo a las 23. El menú, vamos de lo privado a lo público, vamos de lo individual a lo social. Solo Canal 11 puede ofrecer algo así. Nos vemos la próxima semana con más. Hasta entonces, muchas gracias. Como parte de nuestro noticiario, más información en el 11 desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio para enlazarnos con Juliana González, analista de la Deutsche Welle. El tema, las sanciones que impuso la Unión Europea a Rusia tras no cumplir con el ultimátum de cese el fuego. Juliana, cuéntanos, buenas tardes en Europa. Hola, es un gusto saludarlos en México. La Unión Europea lanza su nueva batería de sanciones contra Rusia.
en este caso motivada por el incumplimiento de ese ultimátum dado a Moscú para que iniciara con un cese el fuego de 30 días esta semana, antes de esas conversaciones del día de hoy en Estambul sobre el futuro de la agresión rusa contra Ucrania. Se trata pues del 17º paquete de sanciones en estos 3 años de guerra, con un destinatario predominante: la flota fantasma de Rusia. Con este nombre de película de espionaje se denominan así las embarcaciones que, bajo bandera de un país distinto a Rusia, transportan, por ejemplo, el crudo ruso, mercancías prohibidas en el país, y facilitan el contrabando de material militar que de otra manera no podría ser exportado a Rusia. Desde hace décadas, este país utiliza esa flota fantasma, pero su uso intensivo coincide con la necesidad de eludir todas esas sanciones europeas. Y para que nos hagamos una idea de cuánta plata se mueve en este negocio, pues el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio calculó el año pasado que el 80% del crudo ruso se transporta así y que el negocio deja ganancias de más de $5.000 millones anuales para el Kremlin. Sobre estas embarcaciones fantasmas también pesa la sombra de duda de que sirvan como vehículos para esos actos de sabotaje de cables marinos que ya se han visto, por ejemplo, en el mar Báltico, así como crece el temor a que produzcan daños ambientales por un posible vertido de su contenido. Este 17º paquete debe ser todavía aprobado formalmente en una reunión de ministros europeos la próxima semana. Eso sí, se le critica, sin embargo, que no haya ido con más dureza contra las exportaciones de gas y crudo ruso. Y esto se debe a que las sanciones deben ser aprobadas por unanimidad por los 27 países del bloque europeo. Pero la cercanía ideológica con el Kremlin de miembros como Hungría, además de su altísima dependencia a los hidrocarburos rusos, hacían inviable una sanción más contundente. Otras medidas incluidas en este paquete actual establecen la prohibición de exportaciones de bienes tecnológicos de uso civil y militar, así como de productos químicos que puedan ser utilizados en la fabricación de misiles. Muy bien, seguimos pendientes. Gracias, Juliana. Atentos a tus reportes. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín y hasta la próxima. Hasta la próxima, Juliana González. Tenemos más. Vámonos con otros asuntos, y es que más temprano ya le hablábamos del arranque de esta temporada de lluvias y huracanes en este 2025. Ante ello, el plan DN3E a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se alista para brindar el apoyo necesario a las comunidades que puedan resultar afectadas por esta temporada. Mi compañero Arnold Gutiérrez nos cuenta. La Secretaría de la Defensa Nacional está preparada para enfrentar esta temporada de lluvias y huracanes que inicia este 15 de mayo. El Centro Estratégico Militar de Acopio recolecta, almacena y, si es necesario, distribuirá los insumos. Que contiene un guisado listo para comer, pollo, res o cerdo, atún en agua, ensalada de verduras, mix de fruta deshidratada con oleaginosas, leche entera en polvo, galleta de trigo y amaranto. El centro de acopios de inicio y en su fase preventiva cuenta con 15.000 despensas. 2 cajas conforman una despensa alimentaria para una familia. Desde la base militar de Santa Lucía, con el plan DN3E, se alistan todos los apoyos que se necesiten transportar vía aérea o terrestre. Con este campo estratégico, que es la base, las instalaciones de la base aérea militar número 1 en Santa Lucía, para cuando tengamos que entrar en acción, pues mandamos los insumos. Aviones como el C-130 traslada hasta 15 toneladas de insumo. El avión Esparta y un caza, cada uno puede llevar hasta 6 toneladas de víveres. Nuestras instalaciones tienen 2 conexiones, que es a la plataforma, en la plataforma aérea, en la cual se pueden distribuir en aviones C-130, en los Spartan o en los caza, que son las aeronaves que son de carga. El Centro Estratégico Militar de Acopio de la Defensa se coordina con las áreas de maquinaria pesada, vehículos, cocinas comunitarias, sanidad, búsqueda y rescate, binomios canófilos, todo para responder ante cualquier emergencia durante la próxima temporada de huracanes. Con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Vámonos con la información deportiva, porque la FIFA abrió el registro para voluntarios que quieran participar en el Mundial de Fútbol 2026. Hay algunos requisitos, sí,
ser mayor de 18 años, tener disponibilidad los días previos y durante el Mundial. Dominar el inglés no será un requisito obligatorio, pero siempre nos abre más oportunidades. Nos cuenta Vianey Zárate. Poco más de un año de que arranque el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, comienza a aumentar la fiebre por esta gran fiesta deportiva entre la afición que quiere estar ahí. Y ya hay una forma de vivir la fiesta de manera única, diferente y gratis. La FIFA abrió su convocatoria de voluntariado en busca de personas amantes al fútbol y entusiastas que quieran colaborar y desempeñar un papel clave en diversas áreas, desde la logística hasta la atención a los aficionados, siendo estos papeles muy importantes, pues serán embajadores del país anfitrión. Para participar, tome nota, deberá cumplir con ciertos requisitos establecidos por la FIFA, entre ellos ser mayor de 18 años al momento del torneo, tener tiempo y disponibilidad días previos y durante el torneo. En algunas áreas no se necesita experiencia, pero sí será un plus el dominio del idioma inglés. Hay que destacar que algunas zonas de voluntariado están abiertas para aficionados de todo el mundo, pero otras son únicamente para residentes de México, Estados Unidos y Canadá. Para aplicar y ser uno de los voluntarios de la FIFA para el Mundial del 2026, lo único que se tiene que hacer es ingresar a la página oficial www.fifa.com/volunteers y ahí deberá llenar los campos para iniciar con el proceso de reclutamiento. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y ahora vámonos con un recuento de lo ocurrido en la Liga MX, la NBA y también el tenis profesional. Vianey Zárate nos informa. Arrancaron las semifinales de la Liga MX varonil. Toluca y Tigres abrieron el telón con un empate a un gol en el juego de ida. Nico Ibáñez anotó para Tigres, mientras que Paulinho igualó el marcador para los Diablos Rojos. La vuelta se jugará el próximo sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nemesio 10. Y hoy, en punto de las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, se vivirá el primer capítulo del clásico joven entre América y Cruz Azul. En la NBA, por segundo año consecutivo, los Timberwolves de Minnesota se colocan en la final de la Conferencia Oeste, luego de vencer en el quinto juego 121-110 a los Golden State Warriors, para llevarse la serie 4-1 ante unos Warriors que no pudieron reponerse de la ausencia de Stephen Curry, quien sufrió una lesión muscular en el juego 1. Ahora esperan a su rival, el cual saldrá de la serie entre los Thunders y los Nuggets, quienes hoy disputarán el sexto juego de la serie, que se encuentra 3-2 a favor de los Nuggets. Mientras que en la conferencia este, los Celtics de Boston no quieren ceder la corona y siguen con vida en las semifinales, al derrotar anoche en el quinto juego 127-102 a los Knicks de Nueva York. Será el viernes cuando disputen el sexto juego de la serie. A pocos días de su nombramiento, el Papa León XIV recibió al tenista número 1 del mundo, Jannik Sinner, en una audiencia privada en el Vaticano. Ahí Sinner le obsequió al Papa una de sus raquetas y en tono de broma le propuso pelotear, lo que el Papa respondió con humor: aquí no, pero sí le solicitó algunos consejos para mejorar su pegada en la cancha de tenis. El pontífice también recibió la tarjeta como integrante de la Federación Italiana de Tenis y posó junto al tenista con algunos de sus trofeos. 11 Noticias, Vianey Zárate. Dejamos los deportes, hablemos de lo que ocurrió en el Senado. El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, dio detalles a los legisladores sobre la iniciativa de reforma presidencial que expide la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Fueron 2 horas de encuentro. El funcionario dejó las instalaciones de la Cámara Alta. Ya había hablado previamente en la conferencia matutina sobre el tema. Los legisladores que estuvieron presentes en este encuentro abordaron los distintos temas de la iniciativa. Fue una reunión de carácter técnico, ahí se reconoció el trabajo de la agencia, reiteraron que el objetivo es fortalecer la iniciativa con distintas voces, pero también hay que escuchar las propuestas de los expertos en el tema que han estado en estos conversatorios. La idea es que esta ley sirva para
que se desarrollen las comunicaciones, para que la gente tenga acceso al Internet y para que pues florezca la industria de las telecomunicaciones, se recuperen las posiciones satelitales. El ejercicio no ha terminado, el ejercicio todavía continuará mañana y la próxima semana y tomaremos una decisión colegiada las y los senadores, atendiendo desde luego todas las voces. La intención de ninguna manera es establecer ningún tipo de censura, sino establecer una regulación justa, como se ha intentado en otras ocasiones y no se ha podido completar. Pero es un sector que sin lugar a dudas requiere, además de libertad, pues una regulación que les dé certeza a todos, absolutamente todos, tanto a los concesionarios como a los usuarios, como al gobierno, al sector público, al sector privado. Este jueves en el Senado continúa ya el tercer conversatorio. El tema es servicios digitales y todo lo que tiene que ver con contenidos, publicidad extranjera y el streaming. En temas económicos, en la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, México propondrá a Estados Unidos y a Canadá establecer un capítulo específico para semiconductores con el propósito de atraer mayores inversiones hacia los grandes centros de producción en nuestro país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México se encamina a ser un actor clave en esa industria global, por lo que se analizarán nuevas medidas para fortalecer las cadenas de suministro a través de la facilitación de permisos de importación y devoluciones fiscales. Hicimos un plan maestro para que México se convierta en un jugador importante en materia de semiconductores. De hecho, la exportación creció 42% desde el año pasado para acá. Anticipó que se reunirá con especialistas y empresas estadounidenses para que la propuesta mexicana de un nuevo capítulo de semiconductores en el TEMEC sea respaldada. Pues ya nos vamos. Así es, nos vamos, Guadalupe, pero rápidamente les comentamos pues de algunas movilizaciones. En el Ángel de la Independencia se encuentran algunos contingentes de maestras y maestros, van a participar en la marcha por este Día de la Maestra y del Maestro. Le invitamos a tomar precauciones. Claro, es importante que sepa que va a haber pues concentración de los docentes. El magisterio se moviliza, siempre es habitual que lo hace en el día de hoy, así que bueno, pues si no tiene nada que salir, mejor que se quede en casa. Que tomen sus precauciones. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente jueves. Buenos días.